Hola, ¿qué tal? El día de hoy les vamos a hablar sobre la biomecánica del raquis general y sus diferentes componentes, como lo son el raquis cervical, torácico y lumbar, y así como lo que es la biomecánica de las vértebras y su composición. Mi equipo está conformado por José Antonio y yo, su servidor, José Miguel. Vamos a empezar con la evolución del raquis. En los primates, la columna vertebral pues comenzó a adaptar una postura semierguida con diferentes curvaturas que preparaban el camino hacia lo que es la bipedestación. En esta posición semierguida, pues tenían mayor movilidad en las vértebras, su pelvis era más ancha y corta. Y bueno, una vez que se llegó la bipedestación, pues marcó el salto evolutivo más importante de la columna vertebral, ya que permitía la postura erguida y liberaba las manos para actividades más manuales. Los cambios pues más relevantes, digamos, pues son la que ya tenía unas curvaturas bien definidas, como son la sifosis torácica y sacra para la estabilidad y la lordosis cervical y lumbar para el equilibrio. El raquis o columna vertebral es un largo tallo óseo ubicado en la línea media y parte posterior del tronco. Reposa sobre la pelvis y se extiende hasta la cabeza. Se encuentra formado por piezas óseas llamadas vértebras y se hallan unidas y presididas las articulaciones apofisiales vertebrales, que son estas están aquí. La columna vertebral está dividida en distintos segmentos. Así, las primeras 7 piezas se denominan vértebras cervicales, las 2 siguientes se llaman vértebras dorsales, las 5 que le siguen se denominan lumbares y al final se encuentran 9 o 10 sacrocoxígeas. Las vértebras del sacro y del coxis están fusionadas. Si vemos, el raquis es de una vista frontal, observamos que es rectilíneo, pero en el plano sagital observamos que presentan 4 curvas. Una curva sacra, convexa hacia atrás, una curva lumbar, cóncava hacia atrás, una curva dorsal, convexa hacia atrás, y una curva cervical, cóncava hacia atrás. A las curvas con una convexidad posterior y concavidad anterior se les llama sifosis, y a las curvas del raquis de convexidad anterior y concavidad posterior se les llama lordosis. La existencia de estas curvas raquídeas aumenta la resistencia de la columna a las fuerzas de compresión axiales a las que se ve sometida. Diseñada para resistir presiones y distribuirlas de manera que no cause daño. Los discos intervertebrales proporcionan una amortiguación pasiva y los músculos de las correderas vertebrales ayudan activamente a mantener la estabilidad y el movimiento. Cuando las fuerzas sobre la columna son demasiado grandes, especialmente si se levantan objetos pesados y en una postura adecuada, puede sobrecargar la estructura vertebral, lo que genera molestias. Por eso es importante mantener una buena postura y hacer ejercicios de fortalecimiento para los músculos que soportan la columna. Si hay una zona de menor resistencia, es muy probable que se fracture. Por ejemplo, una fractura cuneiforme del cuerpo vertebral ocurre cuando hay una compresión axial muy fuerte. Si se ejerce una presión de 600 kilogramos, la parte anterior de la vértebra puede aplastarse, causando una fractura por compresión. Y si la presión llega a los 800 kilogramos, el cuerpo vertebral se aplasta completamente, lo que podría poner en peligro la médula espinal si invade el canal raquídeo. Muy bien, ahora vamos a analizar un poco de cómo se componen las vértebras y cuál es su mecanismo de acción en los movimientos del raquis. Las vértebras son elementos fundamentales de la columna vertebral. Están encargadas de proteger la médula espinal, soportar el peso del cuerpo y permitir el movimiento. Según Kaplanji, su estructura refleja una perfecta combinación de estabilidad y movilidad. El cuerpo vertebral es la parte anterior y más voluminosa de la vértebra. Su función principal es soportar el peso del cuerpo. Está compuesto por hueso esponjoso, que está rodeado por una capa de hueso compacto.
Entre cada vértebra se encuentran los discos intervertebrales, que son estructuras fibrocartilaginosas que actúan como amortiguadores y permiten el movimiento. Además, las vértebras están conectadas por articulaciones facetarias. Las apófisis que presentan son proyecciones óseas que aumentan la superficie de inserción muscular y ligamentosa. En el corazón de los discos intervertebrales encontramos el núcleo pulposo, una estructura clave para la movilidad y amortiguación de la columna vertebral. El núcleo pulposo es el componente central del disco intervertebral. Está formado principalmente por agua, proteoglicanos y colágeno. Su composición lo hace altamente elástico y capaz de absorber las cargas. Cuando se aplica presión sobre la columna, el núcleo pulposo actúa como un amortiguador hidráulico, distribuyendo las fuerzas hacia el anillo fibroso y las placas terminales vertebrales. Gracias a su elasticidad, el núcleo pulposo facilita la flexión, extensión y rotación de la columna, adaptándose a las demandas del movimiento. Según Capanggi, el núcleo pulposo está compuesto por alrededor de un 80-90% de agua en la juventud, y esta, a medida que va aumentando la edad, va disminuyendo. Esto le otorga la capacidad de resistir y distribuir las cargas axiales. Debido a la edad o las lesiones, el núcleo pulposo puede perder hidratación, reduciendo su capacidad amortiguadora. Esto puede llevar a patologías como hernias discales o la degeneración del disco intervertebral. Por esto es que Capanggi enfatiza en que la importancia del núcleo pulposo en la salud de la columna, ya que su deterioro puede comprometer la movilidad y provocar dolor, destacando la necesidad de mantener hábitos que promuevan su integridad. Ahora vamos con el anillo fibroso. El anillo fibroso es una estructura fibrocartilaginosa que rodea el núcleo pulposo. Su función principal es contener al núcleo y resistir las fuerzas externas que actúan sobre la columna. Según Capanggi, el anillo fibroso está compuesto por múltiples láminas concéntricas de fibras de colágeno. Estas fibras tienen una disposición oblicua, alternando su orientación en cada capa, formando un patrón entrecruzado. Este actúa como una barrera, manteniendo al núcleo pulposo en su lugar durante los movimientos de la columna. Gracias a su disposición de fibras, el anillo puede resistir fuerzas de compresión, tracción y torsión, asegurando la estabilidad de la columna. El anillo fibroso se fija firmemente a las placas terminales de las vértebras adyacentes, creando una unión estable, además de que trabaja en conjunto con el núcleo pulposo para amortiguar las cargas y facilitar el movimiento. Cuando el anillo fibroso se debilita, pueden aparecer problemas como fisuras o hernias discales, y esas patologías pues son causas comunes de un dolor lumbar. Por eso es importante mantener la salud del anillo fibroso y así prevenir lesiones. Ahora vamos a hablar de los ligamentos. Es importante saber que la columna vertebral no solo depende de huesos y discos para su estabilidad y movilidad, ya que los ligamentos del raquis son estructuras esenciales que mantienen la cohesión entre las vértebras y limitan los movimientos extremos que podrían dañar a la columna. Los ligamentos del raquis se dividen en dos grupos principales: los ligamentos longitudinales y los ligamentos segmentarios. El ligamento longitudinal anterior se encuentra en la parte frontal de los cuerpos vertebrales y su función principal es limitar la extensión excesiva de la columna. El ligamento longitudinal posterior se sitúa en la parte posterior de los cuerpos vertebrales. Este ligamento limita la flexión excesiva y protege la médula espinal. Ahora vamos con los ligamentos segmentarios. Primero tenemos el ligamento amarillo, que conecta las láminas de las vértebras adyacentes. Este es rico en elastina, lo que le permite recuperar su forma después de la flexión y mantener la tensión entre las vértebras. Los ligamentos interespinosos se ubican en las apófisis espinosas de las vértebras y ayudan a limitar la flexión excesiva. El ligamento supraespinoso se extiende a lo largo de las puntas de las apófisis espinosas de la región cervical hasta la lumbar y forma el ligamento de la nuca. Los ligamentos intertransversos unen a las apófisis transversas de las vértebras adyacentes, limitando los movimientos laterales excesivos. Capanggi nos resalta
que los ligamentos del raquis son muy importantes ya que contribuyen a la estabilidad pasiva de la columna, complementando la acción que producen los músculos y protegiendo las estructuras internas como lo son la médula espinal y los nervios espinales. Los ligamentos del raquis también son muy susceptibles a lesiones como lo son esguinces, desgarros, esto debido a movimientos bruscos, a cargas excesivas o algún tipo de traumatismo. Estas lesiones pueden causar dolor, rigidez y la limitación del movimiento. Cervical se divide en dos partes, el superior, que incluye el atlas, C1, y el axis, C2, y el raquis cervical inferior, que se extiende hasta la primera vértebra torácica. El atlas y el axis permiten movimientos complejos con la ayuda de una estructura articular que conecta estas vértebras con el hueso occipital. En el raquis cervical inferior, las vértebras permiten movimientos de flexión y extensión, así como inclinación y rotación combinadas. El atlas tiene un anillo que articula el occipital y el axis, mientras que el axis tiene una apófisis odontoides que sirve de pivote. Las vértebras cervicales siguen un patrón estructural similar, excepto las dos primeras. La articulación atlantoaxial, que es entre el atlas y el axis, permite la flexión y rotación, mientras que las articulaciones atlanto-occipitales entre atlas y cráneo permiten movimientos como la flexión, extensión e inclinación lateral. El movimiento de rotación y flexión en estas articulaciones es facilitado por ligamentos como el ligamento transverso que da estabilidad. Además, la rotación en la articulación atlanto-occipital no es pura, sino que se asocia con traslación e inclinación. Los ligamentos del raquis suboccipital son esenciales para la estabilidad y soporte del cuello, conectando el atlas, axis y occipital. Los ligamentos del raquis suboccipital son estructuras que conectan los huesos del cuello y brindan estabilidad y soporte a la columna vertebral. Estos ligamentos incluyen el ligamento del vértice del axis, que une la apófisis basilar del hueso occipital con la apófisis odontoides del axis. El ligamento transverso que conecta la apófisis odontoides con el atlas y el ligamento transverso occipital que une el borde superior del ligamento transverso con el occipital. La región cervical del raquis presenta los ligamentos suboccipitales distribuidos en tres planos, profundo, medio y superficial. El plano profundo incluye elementos como el apex del axis y el transverso axoideo, mientras que el plano medio abarca el ligamento cruciforme y las cápsulas de las articulaciones atlanto-occipital y atlantoaxial. En el plano superficial se encuentran el ligamento occipitoaxial, medio, el longitudinal posterior y otros ligamentos. En los movimientos combinados de inclinación y rotación en el raquis cervical inferior, el eje oblicuo de cada segmento produce un movimiento mixto que se integra con los movimientos de flexión y extensión. Estos movimientos pueden descomponerse en tres componentes según los planos de referencia: inclinación en el plano frontal, extensión en el plano sagital y rotación en el plano transversal. Durante estos movimientos, la extensión se compensa parcialmente con flexión en el raquis cervical anterior. Los músculos de la cabeza. Estos se dividen en dos, flexores y extensores. Estos también participan en la rotación e inclinación. Comencemos con los flexores. El músculo largo del cuello, este tiene tres porciones. Se origina en el tubérculo anterior del atlas, en el cuerpo de la segunda y tercera vértebra torácica y en el cuerpo de las seis últimas cervicales, y se inserta en la apófisis transversa de la tercera a la sexta cervical, en la apófisis de las transversas de la cuarta a la séptima cervical y en el cuerpo vertebral de las tres primeras torácicas. El músculo largo de la cabeza. Este se origina en la cara inferior de la apófisis basilar y se inserta en los tubérculos anteriores de la apófisis transversas de 3, 4 y 5 vértebras cervical. Después sigue el recto anterior de la cabeza. Este se origina en la cara anterior de la masa lateral del atlas y se inserta en la superficie inferior de la porción basilar del hueso occipital. Después sigue el recto lateral de la cabeza, se origina en la superficie superior de la apófisis transversa del atlas y se inserta en la superficie baja de la apófisis yugular del hueso occipital. Después sigue el músculo escaleno posterior, que se origina en los tubérculos posteriores de la apófisis transversas de la cuarta a la séptima vértebra cervical y se inserta en la superficie exterior de la segunda costilla. El músculo escaleno medio se origina en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de la segunda a la séptima vértebra cervical y se inserta en la cara superior de la primera costilla.
El músculo escaleno anterior se origina en los tubérculos anteriores de la apófisis transversas de la cuarta a la séptima vértebra cervical y se inserta en la cara superior del extremo anterior de la primera costilla. Y el músculo miloioideo se origina en la línea miloioidea de la mandíbula y se inserta en la cara anterior del hueso ioides. Después se sigue el músculo digástrico. Se origina en el vientre posterior, en la apófisis mastoides, en el tendón intermedio del hueso ioides. Vientre anterior, en el borde inferior de la mandíbula, en la fosilla digástrica. El músculo estiloideo se origina en la apófisis estiloides del temporal y se inserta en la cara anterior del cuerpo del hueso ioides. El músculo tiroideo se origina en la superficie externa de la lámina del cartílago tiroides y se inserta en el borde inferior del asta mayor y cuerpo del ioides. El músculo esternotiroideo se origina en la cara posterior del primer cartílago costal, en la cara posterior del mango del esternón y se inserta en la cara externa del cartílago. El músculo esternoioideo se origina en la cara posterior del manubrio esternal y en la parte interna de la clavícula y se inserta en el borde inferior del cuerpo del hueso ioides. El músculo omoioideo se origina en el borde superior de la escápula por dentro de la escotadura coracoides y se inserta en la porción externa del hueso ioides y del asta mayor del este. El músculo esternocleidomastoideo se origina en la cabeza esternal, en la cara anterior del manubrio esternal y en la cabeza clavicular en el tercio interno de la clavícula y se inserta en la cabeza esternal, en la cara lateral de la apófisis mastoides y en la apófisis mastoides, en la parte del occipucio. Ahora vamos con los músculos extensores. El músculo recto posterior mayor de la cabeza se origina en la apófisis espinosa del axis y se inserta en la parte lateral de la línea nucal inferior del hueso occipital. El recto posterior menor de la cabeza se origina en el tubérculo posterior del arco posterior del atlas y se inserta en la parte media de la línea nucal inferior del hueso occipital. El músculo oblicuo superior de la cabeza se origina en la apófisis transversa del atlas y se inserta en el tercio externo de la línea nucal inferior del hueso occipital. El oblicuo inferior de la cabeza se origina en la apófisis espinosa del axis y se inserta en la apófisis transversa del atlas. El interespinoso e intertransversos se origina en el borde inferior de la apófisis espinosa y transversas y se inserta en el borde superior de la apófisis espinosas y transversas. Transverso espinoso. Su origen es en la apófisis transversas de las primeras vértebras torácicas y se inserta en la apófisis espinales de las últimas vértebras cervicales. Rotadores del cuello, largos y cortos. Su origen es en la apófisis transversa de una vértebra cervical y su inserción el de los cortos en la apófisis espinosa de la primera vértebra y los largos es en la apófisis espinosa de la segunda vértebra suprayacente. Longuísimo de la cabeza en el complejo menor, su origen es en la apófisis transversas de las últimas 4 vértebras cervicales y se inserta en el borde posterior de la apófisis mastoides. El longuísimo del cuello, su origen es en la apófisis transversas de las primeras 5 vértebras torácicas y su inserción es en la apófisis transversas de las últimas 5 vértebras cervicales. El iliocostal cervical, su origen es en el borde superior de las primeras 6 costillas y su inserción es en la apófisis transversas de las últimas 3 vértebras cervicales. El semiespinoso de la cabeza, su origen es en la apófisis transversas de las primeras 6 vértebras torácicas y las 4 últimas cervicales y su inserción es en la porción rugosa entre la línea nucal superior e inferior del occipital. El esplenio del cuello se origina en la apófisis espinosa de la vértebra torácica 4 y 5 y su inserción es en la apófisis transversas de las primeras 3 vértebras cervicales. Esplenio de la cabeza, su origen es en la apófisis espinosa de vértebras de la T3 a T1 y C7 a C4 y su inserción es en la mitad externa de la línea nucal superior del occipital. Elevador de la escápula se origina en la apófisis transversas de C1 a C4 y su inserción es en la superficie posterior de borde medial de la escápula en triángulo superior y raíz de la espina escapular. El músculo trapecio, su origen es en la inserción medial en la línea nucal posterior, protuberancia occipital externa, el ligamento cervical posterior en las apófisis espinosas de C7 hasta T10 o T11. Y su inserción es en la inserción lateral, es en la porción superior, tercio externo del borde posterior de la clavícula o la porción media en el borde interno del acromion y la porción inferior en la terminación medial de la espina de la escápula. Ahora vamos a hablar sobre la biomecánica del raquis torácico, que es una sección intermedia de la columna vertebral que no solo contribuye a la estabilidad del tronco, sino que también es clave para la movilidad y protección de los órganos vitales. Según Kappanji, la biomecánica del raquis torácico es un equilibrio perfecto entre la rigidez y flexibilidad. El raquis torácico está compuesto por 12 vértebras, desde T1 hasta T12,
Estas vértebras se articulan con las costillas, formando la caja torácica. Tienen cuerpos vertebrales más grandes que las vértebras cervicales, pero más pequeños que las lumbares. Sus apófisis espinosas se proyectan hacia abajo, limitando la extensión. Cada vértebra torácica se articula con las costillas a través de dos tipos de articulaciones, las costovertebrales y las costotransversas. Estas conexiones limitan la movilidad, pero aumentan la estabilidad del raquis. El raquis torácico permite movimientos de flexión, extensión, rotación y flexión lateral, aunque están más restringidos en comparación con otras regiones de la columna. La flexión y la extensión son limitadas debido a la orientación de las apófisis articulares y la presencia de la caja torácica. La flexión lateral también está restringida por las costillas y las articulaciones costovertebrales. Para Kappanyi, el raquis torácico actúa como un pilar de estabilidad gracias a su conexión con la caja torácica, ya que la rigidez es crucial para proteger el corazón, los pulmones y otros órganos vitales. Y aunque es menos móvil que otras regiones, contribuye a la flexibilidad global de la columna, permitiendo los movimientos necesarios para la respiración. El raquis torácico nos ayuda a distribuir las cargas entre la región cervical y lumbar, así reduciendo el estrés de estas zonas que son más móviles. Para el fisioterapeuta es muy importante entender la biomecánica del raquis torácico, ya que así podemos abordar lesiones, dolores y patologías posturales. Encontrar ejercicios que mejoren la movilidad torácica y fortalezcan la musculatura paravertebral son esenciales para poder cuidar la postura de los pacientes. Ahora vamos a ver un poco de los músculos que se encuentran en la región del raquis torácico, en el cual encontramos el iliocostal torácico, que se origina en los ángulos de las costillas inferiores, generalmente de la séptima a la 12ª costilla. Su inserción es en los ángulos de las costillas superiores de la primera a la sexta y en la apófisis transversa de las vértebras cervicales inferiores. Tenemos al longuísimo torácico, que se origina en la apófisis espinosa de las vértebras lumbares y la cresta ilíaca, y su inserción es en la apófisis transversa de las vértebras torácicas. El espinoso torácico, que se origina en la apófisis espinosa de las vértebras lumbares inferiores y torácicas inferiores, y su inserción es en la apófisis espinosa de las vértebras torácicas superiores. También tenemos al semiespinoso torácico, que se origina en la apófisis transversa de las vértebras torácicas inferiores de T6 hasta T12, y su inserción es en la apófisis espinosa de las vértebras torácicas superiores de T1 a T6 y cervicales inferiores. Tenemos al multífido torácico, que su origen es en la apófisis transversa de todas las vértebras torácicas, y su inserción es en la apófisis espinosa de las vértebras situadas 2 a 4 niveles superior al origen. Tenemos a los rotadores torácicos, que su origen es en la apófisis transversa de las vértebras torácicas, y su inserción es en las láminas y apófisis espinosas de las vértebras superiores. Tenemos al interespinoso torácico, que se origina en la apófisis espinosa de las vértebras torácicas, y su inserción es en la apófisis espinosa de las vértebras adyacentes. Tenemos al intertransverso torácico, que su origen es en la apófisis transversa de las vértebras torácicas, y su inserción es en la apófisis transversa de las vértebras adyacentes. Tenemos como músculos relacionados en la superficie del dorso al trapecio, que se origina en la protuberancia occipital externa, y su inserción es en el tercio lateral de la clavícula, acromion y la espina de la escápula. Tenemos al dorsal ancho también, que su origen es en la apófisis espinosa de T7 a T12, en la fascia toracolumbar, en la cresta ilíaca y las costillas inferiores, y su inserción es en el surco intertrabecular del húmero. Tenemos al romboides mayor y menor. El mayor se origina en la apófisis espinosa de T2 a T5 y su inserción es en el borde medial de la escápula. Y el romboides menor, que se origina en la apófisis espinosa de C7 y T1, y su origen es en el borde medial de la escápula cerca de la espina.
Tenemos algunos músculos de la respiración, como lo son el serrato posterior superior, que se origina en la apófisis espinosa de C7 a T3, y su inserción es en el borde superior de las costillas 2 a la quinta. Y el serrato posterior, que se origina en la apófisis espinosa de T11 a L2, y su inserción es en el borde inferior de las costillas de la 9 a la 12. Está formado por 5 vértebras robustas y es la base de la movilidad y la estabilidad del tronco. Según Capaggi, pues la biomecánica está diseñada para soportar cargas significativas mientras permite movimientos esenciales para la vida diaria. Las vértebras lumbares tienen unos cuerpos grandes y macizos, los cuales están diseñados para soportar el peso del tronco. Sus apófisis espinosas son cortas y horizontales, mientras que las apófisis articulares están orientadas en el plano sagital. Los discos intervertebrales en la región lumbar son más altos que en las otras regiones. Esto pues le permite una mayor movilidad y su núcleo pulposo actúa como un amortiguador en las cargas. El raquis lumbar tiene un amplio rango de flexión y extensión gracias a la orientación la orientación sagital de las apófisis articulares, y esto pues le permite el movimiento como inclinarse hacia adelante o arquear la espalda. La flexión lateral esta está limitada pues por la tensión en los discos intervertebrales y los ligamentos intertransversos y las apófisis articulares. La rotación lumbar está muy limitada debido a la orientación vertical de las facetas articulares, y esto pues protege la columna de las fuerzas torsionales excesivas. Según Capaggi, el raquis lumbar está diseñado para soportar grandes cargas al estar alineado con el centro de gravedad del cuerpo. Aquí pues se distribuyen las fuerzas entre los discos intervertebrales y las facetas articulares. La curvatura lordotica lumbar es clave para absorber y distribuir las cargas. Su pérdida o exageración puede provocar patologías como hernias o dolor crónico. La mecánica del raquis lumbar puede alterarse por lesiones o malas posturas, dando lugar a patologías como hernias discales, lumbalgias o espondilolistesis. Según Capaggi, mantener la biomecánica adecuada del raquis lumbar requiere fortalecer los músculos que estabilizan, también los que mejorar la flexibilidad y evitar todo tipo de cargas excesivas. Ok, ahora vamos a hablar un poco de los músculos de la región lumbar del raquis. Dentro de estos músculos pues se encuentran los músculos erectores de la columna. Los músculos erectores de la columna incluyen el iliocostal, el longuísimo y el espinoso. Tienen origen en diversas estructuras como las apófisis transversas de las vértebras lumbares, las costillas y la pelvis. Su inserción se insertan en la apófisis transversa de las vértebras torácicas, cervicales, las costillas y la base del cráneo dependiendo de la posición del músculo. Tenemos al músculo cuadrado lumbar, que se origina en la cresta ilíaca y el ligamento iliolumbar, y su inserción es en la apófisis transversa de las vértebras lumbares de la 12ª costilla. Tenemos al psoas mayor, que su origen es en la apófisis transversa de las vértebras lumbares de T12 a L5 y en los discos intervertebrales. Su inserción es en el trocánter menor del fémur. Tenemos al multífido, que su origen es en la apófisis transversa de las vértebras lumbares, el sacro y los ligamentos sacroiliacos, y su inserción es en la apófisis espinosa de las vértebras superiores. En cuanto a las amplitudes articulares, en el raquis cervical se observan radiografías que permiten conocer la amplitud total de los movimientos de flexión y extensión, inclinación y rotación. La flexión y extensión total del raquis cervical inferior es de 100 a 110 grados, mientras que en el raquis cervical en su conjunto es de 130 grados, y en el raquis occipital es de 20 a 30 grados. La inclinación total es de aproximadamente 45 grados y la rotación total de la cabeza es de 80 a 90 grados. Con 12 grados atribuidos a la articulación atlanto-occipital y otros 12 a la articulación atlantoaxial. En el siguiente video le solicitamos al paciente que realizara movimientos de
rotación del cuello, para así poder analizar si tenía algún tipo de mecanismo de lesión o algo que impidiera los grados de movilidad, así como movimientos de flexión y extensión de la cabeza. De igual manera, para analizar el movimiento, y también se le pidió que realizara movimientos de inclinaciones laterales para analizar de manera compleja el mecanismo. Al paciente se le pidió que realizara una flexión, una extensión del raquis torácico y lumbar, y así como inclinaciones laterales y rotación hacia ambos lados para evaluar los grados de movilidad. Bueno, pues eso es todo acerca de la biomecánica del raquis general. Muchas gracias por haber visto este video.